Buenos días, tengan compañeros. El día de hoy vamos a estudiar la rectificación de onda completa. En este caso vamos a utilizar un transformador. Este transformador lo utilizamos para hacer el proceso de rectificación de una señal senoidal. Y recuerde que existen dos procesos de rectificación de onda completa. Es utilizando 4 diodos sin transformador o utilizando 2 diodos con transformador. Utilizamos una entrada senoidal, semiciclo positivo, semiciclo negativo, y acá tentativamente dibujamos con línea punteada la salida. Hemos dibujado más de un ciclo completo. Bueno, para la rectificación nosotros utilizamos un transformador, y este transformador va a tener una derivación central. Entonces la señal de entrada se va a dividir a través de esta derivación central según el número de vueltas. Puede ser 1 a 1 o según sea su diseño. Tenemos entonces la señal de entrada y vamos a ver cómo está funcionando cuando conectamos los diodos. Para el semiciclo positivo, es esta parte, nosotros tendremos un potencial en las terminales de entrada que le llamamos el primario del transformador. Tendremos positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior. Y en el secundario, con derivación central, que es el lado derecho, nosotros tendremos por bobina, esta es una bobina, esta es la otra bobina, las polaridades más parte de arriba, menos en la terminal central, y para el transformador conectado en las terminales inferiores, nosotros tendremos también más en la parte de arriba y menos en la parte de abajo. Eso sería lo que se está censando en nuestro transformador. Bueno, entonces continuamos para ver cómo se encuentran los diodos, si se encuentran encendidos o se encuentran apagados. Como aquí tenemos un positivo, este positivo está conectado en el diodo y este negativo estará conectado en la resistencia. Bueno, el que nos interesa es el que está en el diodo. Una vez que está el positivo acá en el diodo, entonces este está polarizado directamente porque acá se va a encontrar un negativo y este va a encender. Entonces tenemos que el diodo superior está prendido. Para la parte inferior, donde está el diodo en la rama baja, nosotros tenemos un negativo en el ánodo y un positivo en el cátodo, ¿verdad? Si aquí hay un negativo, consecuentemente en el otro extremo debe de haber un positivo. Entonces este va a estar polarizado inversamente y este diodo va a estar apagado. La única ruta que tenemos va a ser la parte superior. Entonces en la rama superior nosotros tenemos nuestro flujo de corriente. Y como vamos a tener una corriente, entonces al multiplicarse por la resistencia va a encontrar un voltaje de salida. Más lado derecho, menos lado izquierdo. Y resulta que este voltaje de salida solamente se ve reflejado en el semiciclo positivo. Tenemos entonces el semiciclo positivo. Si yo utilizo el modelo ideal, encendido y apagado, entonces yo tendría abierto y circuito cerrado donde está el diodo, y esta sería mi configuración. Por lo tanto, si yo hago mi ecuación de nodo, yo tendría menos BI, le he puesto prima, ¿sí? Dependiendo de la razón de vueltas va a ser el potencial que se obtenga aquí en el secundario. Entonces usted tendría un voltaje de entrada prima más un voltaje en el diodo más un voltaje de salida igual a 0. El voltaje de salida pues entonces será despejando, y yo tendré
voltaje de entrada prima menos voltaje del diodo. Si este voltaje del diodo yo lo trabajo con mis diferentes modelos, yo tengo 4 modelos que he estado trabajando. Yo he trabajado el modelo exponencial, el de batería que vale 0.7, el de batería más resistencia, el modelo ideal. Los modelos que se utilizan, se puede utilizar cualquiera, pero el modelo que se utiliza para estos procesos de rectificación normalmente es el modelo ideal. Y enseguida le seguiría el modelo de batería. Bueno, si yo utilizo el modelo, por ejemplo, de batería, cuando cada diodo tiene 0.7 de consumo promedio, entonces yo sustituyo aquí los 0.7 de ese diodo y mi salida sería voltaje de entrada menos 0.7, donde yo tengo que quitar este consumo para poder obtener mi salida. Si yo utilizo el modelo ideal, prendido y apagado, entonces en este caso está prendido, es un potencial 0, porque hay un corto, y simplemente el voltaje de salida es el voltaje de entrada, porque aquí usted sustituye un 0. Ok, entonces esto le muestra que la salida va a ser lo que esté observando a la entrada, y a la entrada pues está el ciclo más menos como era al principio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un ciclo positivo aquí. Y de valor, bueno, yo aquí lo voy a escribir todo. B0 igual a B y prima menos 0.7 o B0 igual a B y prima, según sea el caso, el modelo que esté utilizando. En la cambiando de polaridad, ahora viene el semiciclo negativo. Ahora usted está en esta parte, en ese semiciclo negativo, las polaridades cambian. Permítame borrar esta polaridad anterior, no borro la de la salida y mantengo la curva, o sea, perdón, esta malla. Bueno, entonces en esta polaridad del semiciclo negativo, nosotros ahora tendremos más en la parte de abajo y menos en la parte superior. Como consecuencia, nosotros tendremos menos en el secundario, más menos en el secundario en la derivación. Tiene 2 derivaciones este transformador. Este positivo aparece en el ánodo, entonces este va a estar prendido. Y aquí tenemos un negativo en el ánodo, por lo tanto va a estar polarizado inversamente, va a estar apagado. Ahora nuestra ruta va a ser esta. Y la corriente o el flujo de corriente se ve reflejado en la misma dirección que la vez anterior. Bueno, entonces esto nos indica que va a ser el proceso de rectificación. Si aquí estamos utilizando un osciloscopio, el osciloscopio verá lo que vio con la malla en color azul, que era el semiciclo positivo, porque en el semiciclo negativo hacemos que la corriente fluya en la misma dirección y nosotros no hemos cambiado nuestro más menos. Bueno, entonces acá lo he dibujado. Si yo mantengo encendido este diodo y utilizo el modelo ideal, pues entonces esto sería un corto y esto sería un circuito abierto. Mi ecuación de malla, pues entonces sería, yo empiezo por aquí, menos BI' más voltaje del diodo, más B0, despejo B0, yo tendría BI' menos BD, y la salida sería la misma ecuación que la anterior. Si yo utilizo el modelo de batería o el modelo de diodo ideal, pues ya sea que agregue 0.7 o simplemente este BD vale 0. ¿Ok? Y entonces estas ecuaciones corresponden a estas ecuaciones y la salida, por lo tanto, debe de corresponder a la anterior y es como se rectifica. ¿Ok? Entonces se logra hacer la rectificación y usted va a tener para el semiciclo negativo
pues también rectificado y las mismas ecuaciones. De esta forma, cuando empieza otra vez el ciclo positivo de nuestra señal de entrada, pues nosotros rectificamos con la corriente que hemos marcado en la parte superior, que sería este reflejo en la salida, y cuando tenemos el ciclo negativo, pues nuestra salida se rectifica, la parte negativa la logramos ahora ver positiva y así sucesivamente. Y este es el proceso de rectificación con transformador con derivación central. Bueno, si tiene alguna duda, háganoslo saber y nosotros explicamos más el detalle que tenga en particular. Gracias por su atención.